Buenas noches, es un gusto para nosotros estar en la tercera edición del Maratón de Educación Financiera este jueves, donde vamos a tener a Luis Morales presentándonos un tema muy interesante. Él va a hablar de las remesas y su incidencia en la economía doméstica en Centroamérica. Para mí es un gran placer que estés por tercer año consecutivo, Luis, con nosotros. Luis. Buenas noches. Muchas gracias, doña Ana, por invitarme a participar siempre en este evento anual, ¿verdad? Como hoy jueves vamos a presentar el tema de las remesas, la incidencia de la economía en Centroamérica, cuál es el valor de las remesas en realidad en la familia, en la economía. Y al mismo tiempo también agradezco a todas las personas que se han inscrito a este evento y todas las personas que lo han hecho posible. Perfecto, Luis, si gustas, vamos a comenzar. Voy a compartir Sí. la pantalla con tu presentación. Dame un segundo. Listo. Está bien. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, ¿verdad? Vamos a presentar el tema de las remesas y la importancia en la economía de Centroamérica. Y lo estamos hablando, lógicamente, con el año 2022. ¿Verdad? Mi nombre es Luis Morales, soy economista, máster en finanzas y estamos listos ya. Los objetivos generales y específicos de esta presentación, ¿verdad? Como tenemos como objetivo general analizar la importancia de las remesas, las causas y los efectos en la economía en Nicaragua y en Centroamérica en el año 2022, tomando como referencia lo que es el año 2021 y 2020 también. Tenemos como objetivos específicos analizar el papel de las remesas como objetivos de desarrollo sostenible. Como segundo objetivo específico tenemos cuantificar las remesas en la región centroamericana. Tercer objetivo específico es analizar la importancia de las remesas en la economía familiar y como un cuarto objetivo que es una estrategia, ¿verdad? Para el uso productivo de las remesas familiares, siempre dándole el perfil, ¿verdad? De la educación financiera y en este caso la inclusión financiera. Mañana. Tenemos como introducción, ¿verdad? Hacia las remesas, que en Centroamérica, lógicamente, las remesas, donde mayor parte se produce por medio de la migración, es una consecuencia de las disparidades de que la distribución del trabajo, las tendencias globales que cada vez vienen prácticamente desarrollándose en Centroamérica, producto de la economía global, y eso fomenta la migración para buscar otros beneficios laborales y mejorar la calidad de vida de las personas. Según el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIA, los flujos migratorios en Centroamérica dice que está representado generalmente mayormente por el Triángulo Norte, que en este caso es El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿verdad? En comparación con el resto de la región latinoamericana, que son los países que menos personas han registrado flujos de migrantes en los últimos años. Y según las Naciones Unidas, entre 2015 y 2030, se estima que habrá un flujo de remesas de 8.5 billones de dólares, ¿verdad? De países en vías de desarrollo. Y lógicamente esto no solo contribuye al desarrollo de la calidad de las personas como receptoras de remesas, sino también al desarrollo económico que esto permite en la región y en los hogares que son receptores. Como les había dicho, esto reduce la pobreza al incrementar el consumo y la inversión, y generalmente se tiene estudiado de que las remesas están destinadas para los gastos de salud y educación y en la mayor parte de los casos también a las mejoras de la vivienda. Esto como una introducción. ¿Ana? Para continuar con la presentación, vamos a hacer, ¿verdad?, una conceptualización de las remesas. Según el Banco Central de Nicaragua, las remesas se define, ¿verdad?, que son los trabajadores que mandan transferencias realizadas por emigrantes, en este caso nicaragüenses o cualquier otro tipo o cualquier otro país, que trabajan en otras economías donde son considerados residentes.
¿verdad? Esto va en concordancia con el manual de la balanza de pagos del FMI y por convención internacionales recientes de una economía. Las personas que permanecen o tienen intención de permanecer en ella por un periodo o más, independientemente de su condición migratoria. En otras palabras, las remesas lógicamente es igual al dinero que las personas migrantes ganan trabajando en el extranjero y que envían a sus hogares de sus países receptores o sus familias receptoras. Ahora, las remesas como objetivo de desarrollo sostenible. ¿Por qué se incluyen las remesas como objetivo de desarrollo sostenible? Esta es una política que la ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas, tiene como objetivo. La ONU este estudio de las remesas lo ha hecho en más de 70 países en vías de desarrollo y se contabilizan las remesas. Prácticamente en esos 70 países a nivel mundial, prácticamente viene siendo lo que es la contabilización de las remesas y viene siendo también un factor común entre todos esos países. Lógicamente, los objetivos de desarrollo sostenible son muchos más y están enfocados en varias áreas, no solamente en las remesas, pero acá nosotros por lo menos mencionamos las que son las más importantes o las más aterrizadas, en este caso para las remesas, ¿no? Y como primer objetivo de desarrollo sostenible, la ONU dice que las remesas tienen el fin de ponerle fin a la pobreza en todas sus formas alrededor de toda la región. Para ponerle fin a la pobreza, las remesas presentan incluso hasta el 60% de los ingresos familiares o de los ingresos de las familias receptoras, que típicamente duplican los ingresos disponibles de la familia. Asimismo, también las remesas les ayuda a hacer frente a la incertidumbre, lo que permite esto crear activos para las familias receptoras. Como les decía, en los análisis realizados en los 71 países se pone en manifiesto que las remesas tienen efectos significativos en la reducción de la pobreza y se tiene demostrado en los estudios que un aumento del 10% de las remesas per cápita, esto quiere decir por persona receptora, provoca una disminución de alrededor del 3.5% de la proporción de las personas pobres en la población, en este caso de los países en vías de desarrollo y receptoras de remesas. El segundo objetivo de desarrollo sostenible, en este caso sería, ¿verdad?, el hambre cero. Según la ONU, en las comunidades rurales, la mitad de las remesas se destinan para sufragar los gastos relacionados con la agricultura. Los ingresos adicionales, ¿verdad? Que eso aumenta, los ingresos adicionales que las remesas tienen, o las familias receptoras tienen como remesa, un ingreso adicional, aumenta la demanda de alimentos en los hogares. Esto quiere decir también de que se incrementa la producción de los alimentos a escala nacional y mejora en este caso la nutrición, particularmente entre los niños y ancianos de los estudios valorados en los países. Se tiene también en cuenta de que la inversión de los ingresos de los migrantes en actividades agrícolas crea oportunidades de empleo en el campo o en la zona rural, como se le puede decir. También tenemos como tercer objetivo de desarrollo lo que es la salud y el bienestar. Los ODS, ¿verdad? Las remesas se invierten en servicios de salud, acceso a medicamentos, medicina preventiva y seguros médicos. Esto quiere decir de que las remesas mejoran la salud y el bienestar de las personas que son receptoras de remesas. Y también hay un factor muy importante a mencionar de que los lactantes, en este caso, en el estudio realizado, se nota de que los lactantes de las familias receptoras tienen un mejor desarrollo, un mayor peso cuando nacen y tienen más probabilidades de vivir durante su infancia, ¿no? Esto es muy importante. Y otro factor bastante común que es el acceso a la educación de calidad.
las remesas tienen como objetivo principal, en este caso, los migrantes envían dinero a sus casas para garantizar el acceso a educación de mejor calidad para sus hijos. Se ha demostrado que los hogares que reciben remesas participan más en la educación y que invierten alrededor de una décima parte de los ingresos en remesas para la educación de sus hijos. Las remesas prácticamente vienen a doblar la matrícula escolar y se tiene también estudiado de que los niños que habitan en familias receptoras de remesas tienen un mayor alto índice de escolaridad y de participación escolar o de finalización escolar. Es más probable que tengan un mayor número de años en la escolarización. Y también otro factor muy importante de que esto evita de que se produzca lo que es el trabajo infantil. Cuando en una familia son receptores de remesa y el niño va a la escuela producto de esa remesa, al mejorar la condición económica y el bienestar del hogar, evita de que se produzca trabajo infantil, o que los niños, por en este caso, tengan que salir a la calle a buscar algún tipo de sustento para la familia. Tenemos otro ODS muy importante en este caso, que es la igualdad de género. La ONU dice que generalmente las mujeres trabajadoras migrantes constituyen la mitad de los remitentes de las remesas, más de 100 millones según el estudio, y que las remesas transforman un papel de la mujer en la economía, tanto si envían remesas como también reciben remesas. Esto se genera porque las remesas tienen que ser generadas por las mujeres y en este caso tienen que ser independientes económicamente, tienen que trabajar y al mismo tiempo las mujeres acceden a oportunidades de trabajo en el exterior. Aunque las mujeres prácticamente remiten aproximadamente la misma cantidad de dinero que los hombres, tienden a enviar una mayor proporción de los ingresos de forma periódica y constante. Las mujeres envían más remesas que los hombres, a pesar de que las mujeres en el exterior incluso tienden a ganar mucho menos que los hombres. Esto es muy importante, ¿verdad? Las mujeres siempre dando mucho por su familia, ¿no? Y tenemos lo que es el siguiente ODS, que es la producción y consumo responsable. Según la ONU, dice que a medida que las familias hacen uso de remesas, aumentan la capacidad de adquisición y que cambian sus hábitos de consumo. Las familias cambian hábitos de consumo y así poder cubrir las necesidades y las aspiraciones individuales dentro de los límites que les permiten. Los hogares migrantes, en este caso, son consumidores regulares y son acérrimos consumidores incluso de bienes nostálgicos que se producen dentro de los países de donde ellos son originalmente, son procedentes. Esto hace de que la parte de la producción dentro del país sea destinada para ser enviada hacia los migrantes en el exterior. Y lógicamente se tiene bien sabido de que las personas que están en el exterior trabajando están siempre recibiendo productos por parte de sus familiares, cualquier tipo de producto. En el caso de Nicaragua, perecedero, souvenirs también. Siempre hay alguien que está en Costa Rica o en Estados Unidos o en España recibiendo algún tipo, o queriendo recibir o recibiendo algún tipo de producto como alguna catamal, como alguna rosquilla. Y sí, esto viene a incentivar la producción también, por lo que dije de que gran parte de la producción nacional se destina para ese fenómeno que se da. Luego tenemos, ¿verdad?, lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico producido por las remesas, y es de que el dinero que las familias reciben como remesa y los ahorros de migrantes en los países mejoran los recursos financieros disponibles para las economías en general. Este capital, lógicamente, puede venirse aumentando al máximo si se viene y se hace una combinación en conjunto con servicios financieros y servicios empresariales.
los trabajadores que son migrantes han tenido una oportunidad muy importante, ¿verdad? De traer conocimientos y habilidades que aprenden, que aprenden en los países donde ellos migran. Se han dado muchos casos en los cuales personas migrantes eh, aprenden algún tipo de habilidad o algún tipo de conocimiento en dicho país y se regresan a su país original y emplean lo aprendido o emplean sus conocimientos. Esto es muy importante también porque viene a incentivar lo que es la producción en la economía, ¿no? Y esto también tiene un impacto en el desarrollo. Esto viene también de que los migrantes invierten en micros o pequeñas y medianas empresas y genera también lo que es una forma muy eficaz de generar empleo, incluso dentro de las zonas rurales o en comunidades locales. Y tenemos también como último objetivo de desarrollo lo que es la reducción, ¿verdad?, de las desigualdades. Esto es muy importante y la ODS pone mucho énfasis porque se trata de darle una mayor participación a lo que son las personas migrantes y sus remesas, ¿no? Y en este caso está propuesto lo que es reducir el costo de las transferencias de cada uno de los países que reciben remesas y también si se reduce el costo de las remesas, se tiene lógicamente muy acertado de que esto crea un ahorro para las familias receptoras de remesas. Y también otro tipo de objetivo en este caso es de que se han lanzado campañas de información y sensibilización para la sociedad civil donde residen los migrantes para que se vayan logrando progresos en la promoción de las condiciones laborales y promociones laborales para los trabajadores migrantes. Ana. Acá tenemos, ¿verdad?, una pequeña gráfica de los flujos de las remesas en Nicaragua, por ejemplo. Y tenemos de que las principales fuentes de origen para las remesas en Nicaragua, del 63.8%, son del país de Estados Unidos, seguido también por el país de España, que es un 14.1%, y Costa Rica con 12.5%. Esto es para el caso de Nicaragua. Si logramos ver también, para el año 2020 se logró una cifra de 1.851 millones de dólares, para el año 2021 más de 2.146 millones, y ahorita para el segundo trimestre del año 2022 se tiene contabilizado un total de 632.8 millones de dólares. Lógicamente, el problema es de que las remesas se tiene, por ejemplo, acá en Nicaragua, de que se tiene asociado a lo que es familiar, ¿no? Se tiene este sentido de que las familias se desunen, de que las familias se separan, los niños con los padres, y sí tiene ese costo, lógicamente tiene ese costo social, pero en economía, lógicamente, tiene un beneficio del cual está demostrado. Y como es economía y puede estar contabilizado, lógicamente se tiene como algo positivo. Si pasamos a la siguiente gráfica, podemos ver a nivel centroamericano, ¿verdad?, el flujo de remesas que se ha dado en el año 2020 y 2021. Podemos ver cómo Guatemala Guatemala es el país que mayormente recibe remesas en el total. A nivel centroamericano, Guatemala excede lo que es el 46% solamente del total de remesas a nivel centroamericano, seguido por El Salvador, seguido por Honduras y Nicaragua, lógicamente, como un cuarto lugar, y Costa Rica y Panamá, que sabemos lógicamente que son otro tipo de economía, otro tipo de situaciones de las cuales costarricenses pueden estar en Estados Unidos y enviando remesas hacia sus países, Costa Rica y Panamá. Pero ¿cuáles son en este caso las causas comunes
de los primeros 4 países que envían remesas. Como le digo, primeramente, el factor común de todos los países es la falta de empleo, ¿no? En este caso, el desempleo, la inestabilidad política que puede suceder en los países centroamericanos. En el Triángulo Norte, como le llama la ONU, es un factor muy común también en lo que es la inseguridad ciudadana. Muchas personas no soportan lo que es el problema de inseguridad que existe en los países, el cual prácticamente ha llegado hacia límites bastante fuertes, ¿no? Entonces muchas personas deciden dejar su familia o en este caso sus bienes atrás y poder irse a otro país donde puedan estar un poco más estables y puedan tener empleos de calidad. También se dice, otra de las causas también son los jóvenes que son migrantes, o sea, los jóvenes son migrantes en potencia. Y esto es muy importante porque también mucha fuga de conocimiento se va hacia otros países. Y otro factor importante en el Triángulo Norte, incluyendo a Nicaragua luego, ¿verdad? Que es la baja calidad educativa. Muchas personas que tienen calidad educativa muy baja no encuentran ningún tipo de estabilidad laboral, no encuentran ningún tipo de trabajo que le pueda garantizar la estabilidad o el beneficio a su familia y pues tienen que emigrar hacia otros países, ¿no? Y el factor que últimamente ha estado provocando una mayor cantidad de migración por parte de la región centroamericana es la pandemia que tuvimos en el año 2020. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que muchas economías a nivel mundial, ¿verdad? No solamente las economías centroamericanas, en el año 2020 tuvimos el problema de la pandemia y esto hizo de que tuviéramos desajustes económicos, esto hizo de que tuviéramos recesión económica, las economías prácticamente se cerraron y quedaron muchas personas excluidas del sistema económico, del sistema laboral y muchas empresas tuvieron que cerrar por la falta de demanda, por la falta de ingresos, entonces muchas personas pues tuvieron que salir del país y esto ha sido el factor que se ha venido dando en lo que es el año 2021, 2022, incluso con los meses que llevamos contabilizados, que es al segundo trimestre. Si continuamos, ¿verdad? Con la siguiente lámina, esto es muy importante y es la comparación que tenemos de las remesas con respecto al Producto Interno Bruto. Se puede observar cada uno de los países su porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante esta relación? Porque lógicamente esto quiere decir la participación del flujo de remesas que recibe cada uno de los países con respecto a su producción interna, ¿no? Podemos ver cómo Guatemala, El Salvador y Honduras tienen un alto índice de participación de las remesas en su producción. El Salvador tiene un 25%, Guatemala un 17%, que Guatemala por lo menos es un país altamente industrial. Tenemos Nicaragua, que la cantidad de remesas en el año 2021, por ejemplo, representó el 15% del valor total de la producción del país. Y tenemos un Honduras que es un 6%, ¿verdad? Y Costa Rica y Panamá que prácticamente vienen siendo menos del 1%. Por eso se contabiliza al total como un cero. Pero esto es muy importante porque, como les decía, la participación de las remesas en la producción del país y logramos ver cómo hay una alta dependencia en las economías con las remesas. Las economías de los países dependen de las remesas. Esto también incentiva un mayor consumo dentro de las economías. Esto también viene a crear lo que es una relación positiva en la balanza de cuenta corriente por medio del ingreso del flujo de la moneda dólar, en este caso, ¿verdad? Las remesas son una importante fuente de financiamiento externo para el gobierno
tenemos que tener en cuenta que en economía, por ejemplo, las economías tienen fuentes de financiamiento que son las remesas, los préstamos y las donaciones. Entonces, lógicamente, cuando esa divisa, el dólar, entra en la economía, las familias lo reciben, las familias lo gastan o lo invierten, esa moneda pasa a la cuenta corriente de los países y pasa también a ser parte de las reservas de los países. Y por eso es de que es una fuente de financiamiento externo, porque ahí los gobiernos también eh, se valen de esos dólares para pagar sus obligaciones, tanto como importaciones, como pago de deuda, pero lógicamente para eso tiene que pasar primero por las manos de las personas receptoras de remesas, por el consumo y el gasto y la inversión que hacen esas personas para luego caer, ¿verdad?, a las cuentas nacionales. Y tenemos que tener muy en cuenta también de que es una inyección muy importante a recursos y sectores específicos de la economía. Muchas personas, esas remesas para cubrir sus necesidades, como anteriormente mencionamos, demanda productos alimenticios, esto incentiva el sector agropecuario, demanda lo que es otro tipo de productos como electrodomésticos o algún tipo de productos de bien duradero que puede ser importado. Esto incentiva lo que es el comercio en el país, y si no, pues algún tipo de producto que sea elaborado dentro del país, como algún tipo de zapato, algún tipo de vestimenta, que las personas utilicen ese dinero para cubrir sus necesidades, y las personas, los productores del país tienen que estar en constante producción y incentiva cada uno de esos sectores, ¿verdad? Y si nos vamos a la siguiente lámina, y la importancia de las remesas en las economías familiares, observamos como punto número uno de que cada vez son más las personas y las familias urbanas y rurales que se benefician de las remesas. Las economías se han desarrollado para que todas estas personas puedan consumir por medio de las remesas. Se da bastante el caso de que las personas de las zonas rurales reciben sus remesas y se van, ¿verdad?, a las ciudades, a los mercados, a consumir ese dinero. Es muy importante porque sustenta a las familias como punto número dos. Se tiene como punto número tres, se tiene muy en cuenta de que esto reduce la pobreza en las familias, ¿verdad?, aumenta las brechas comerciales, porque esto causa mayor consumo en el comercio, en la economía. Este punto es muy importante de facilitar el pago de las deudas por medio de las remesas. Muchas familias han salido de deudas incluso que los aquejan, y es por eso que muchas personas incluso deciden emigrar hacia otro país, y esto por medio de las remesas se facilita el pago de deuda. Esto es importante porque estabiliza el sector financiero en un país también. Y otro de los puntos muy importantes es de que se flexibilizan las restricciones de los créditos para las personas receptoras de remesas. Esto quiere decir de que si en algún momento alguna familia tenía algún tipo de restricción para acceder a algún tipo de crédito, la familia al recibir alguna remesa ya puede demostrarlo como uno de los requisitos que recibe ingresos, ¿verdad? Y esto hace de que la familia accedan a esos créditos, ya sea para algún tipo de mejora, para algún tipo de consumo o algo en específico. Como habíamos mencionado anteriormente, apoya la producción local, y esto crea un efecto multiplicador en la economía. A las personas al consumir cualquier tipo de producto, sea perecedero o sea un producto de bien duradero, esto crea de que los comercios cada vez vayan creciendo. Hay lugares tanto en la ciudad como en las zonas rurales donde se aperturan eh, algún tipo de negocio comercial o productivo basado, ¿verdad?, en las remesas.
incentivado porque las personas tal vez de ese sector son receptores de remesas. Y lógicamente las remesas cubren gran parte del consumo y gastos del hogar. Como dijimos, la ONU tiene contabilizado que el hogar recibe incluso hasta el 60% del ingreso total por medio de remesas. Y las remesas vienen constituyendo lo que es una base de ahorro e inversión para el hogar. Se tiene también muy en cuenta de que gran parte de esas remesas son utilizadas para mejoras en la vivienda, ampliación de vivienda o adquisición de otro tipo de activos. Y esto viene a darle una buena base a la economía, un bienestar a las familias receptoras de remesa. Y luego, ¿verdad? Caemos a lo que son como cuarto objetivo que teníamos, que son las estrategias del uso de las remesas y la educación, en este caso la inclusión financiera. ¿Por qué se menciona más la inclusión financiera? Porque las personas al recibir remesas ya están participando dentro de un sector financiero en específico. Hay que tener muy en cuenta, por lo menos en Nicaragua y en el resto de Centroamérica, la mayor cantidad de remesas que reciben las personas viene siendo por medio del sistema financiero o en el sistema bancario, en este caso. En el caso de Nicaragua, más del 68% de las remesas recibidas en el año 2020 y en el año 2021 se recibieron por medio de los bancos o cualquier entidad financiera. Las casas de cambio viene siendo como un 15% más y otro porcentaje de verdad que viene contabilizado por medio de dinero que viene por medio de personas o de forma personal, como se le puede llamar. Pero esto es importante mencionarlo porque la mayor cantidad de remesas son recibidas por el sistema financiero y esto ya viene siendo parte de una inclusión financiera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la inclusión financiera en este caso? La acumulación de activos por medio del ahorro por parte de las personas receptoras de remesa, ¿verdad? Que sea una forma de apalancamiento para invertir, esto es muy importante, y también la gestión de riesgo. Tenemos que tener en cuenta de que muchas personas receptoras de remesa incluso han sido víctimas de muchos fraudes, han sido por medio de otros tipos de entidades. Sabemos de que las personas que se dedican a eso tienen muchísimas formas de lograr cometer sus fraudes, ¿no? Entonces, en la inclusión financiera en los sectores, el sector bancario tiene como objetivo gestionar o minimizar los riesgos para las personas que reciben remesas. Esos tres puntos son muy importantes, es por eso que es importante que las personas participen dentro del sistema bancario, ¿no? Y también como inclusión financiera, como el cuarto objetivo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se debe gestionar o sea, hacer una mejor gestión, ¿verdad? En las remesas a nivel nacional, a nivel regional para cada uno de los países centroamericanos, que ya sabemos que son los cuatro primeros países, el Triángulo del Norte, incluyendo Nicaragua detrás, ¿verdad? Se debe disminuir el costo de las transacciones de las remesas. Eso ya lo vimos como un objetivo de desarrollo sostenible. Se debe también ampliar la red de cobertura, por lo menos en Nicaragua sí se ha ampliado, pero se debe ampliar mucho más, porque muchas personas que tienen que moverse de su zona, de su municipio, irse, digamos, a la capital de cada municipio para poder recibir su remesa. El problema de la pandemia vino disminuyendo la red de cobertura, así como se disminuyó el sistema bancario, también se disminuyeron las estaciones de casas de cambio. Esto pasó porque hubo un menor flujo de remesa que vino a encarecer los servicios
y vino incluso a que muchas casas de remesa o muchas entidades bancarias tuvieron que reducir su red porque dejó de ser eh, redituable, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que volver a ampliar la red de cobertura. Garantizar la seguridad del usuario, eso es muy importante por medio de la tecnología. Muchas personas que reciben remesas eh, tienen sus usuarios dentro de los sistemas, ya se sabe cuáles son los usuarios que reciben remesas. Entonces todo eso tiene que garantizarse por medio de seguridades de código que diga que la persona que recibe la remesa es exactamente la persona que beneficiaria en este caso, ¿no? También como inclusión financiera, el sistema bancario, el sistema financiero tiene que crear planes de ahorro de inversión, ¿verdad? Para las personas que reciben remesas, tiene que crearse un plan para esas personas porque es muy bueno enseñarles cuál sería el beneficio de ahorrar e invertir ese ingreso extra que las familias obtienen y crear planes también de educación financiera para todas esas personas que reciben remesas. Esto como primer eslabón, ¿no? Para luego caer a lo que es a la inclusión financiera, porque sí, como les decía, las personas participan dentro del sistema bancario, eso es inclusión financiera, pero es muy importante que reciban educación financiera para invertir de manera más efectiva esas remesas y planes de beneficios de consumo. Esto sería muy importante en la economía de Centroamérica, ¿verdad? ¿Cuál sería por lo menos un plan de beneficio de consumo? Bueno, alguna persona que pueda presentar, por ejemplo, algún tipo de carnet que demuestre que son receptoras de remesa y así por lo menos disminuirle algún tipo de costo a la hora de adquisición de productos, a la hora de consumir algún tipo de producto perecedero. ¿Para qué? Para que las personas que reciben remesas tengan ese incentivo de ir a consumir, de ir a gastar y así crear el efecto multiplicador del que se hablaba. Esto es importantísimo, darle a ese sector tan importante en la economía, darle ese tipo de beneficio. Y bueno, como conclusión de esta presentación, como el primer objetivo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Ya sabemos que es erradicar la pobreza para el año 2030. Tienen que, por eso incluyen, ¿verdad? Temas de educación e inclusión financiera como un objetivo de desarrollo familiar, debido a que el buen manejo del dinero garantiza la estabilidad familiar y la disponibilidad de recursos, la equidad de género, los derechos humanos y el crecimiento económico. Como segunda conclusión, por parte del segundo objetivo, ¿verdad? Ya vimos de que los países que son más receptores de remesas son el Triángulo Norte y Guatemala encabezando con más de un 46% de todas las remesas, y esto se convierte en un importante ingreso y de divisas para el país, ¿verdad? Y sabemos y vimos cómo Honduras y Guatemala, Nicaragua también, tiene un porcentaje muy significativo en la producción interna del país y de todas las regiones, ¿no? Como tercera conclusión, tenemos de que las remesas son muy importantes en la economía familiar. Vimos cómo impacta directamente en los hogares y cómo cumple un papel determinante en el sostenimiento familiar. Vemos cómo todas esas remesas son destinadas para la salud, en este caso de los niños y de las personas mayores en la familia. Vimos también cómo las remesas son utilizadas para la educación, muy importante, y la satisfacción de las necesidades básicas en consumos duraderos y en las mejoras de la vivienda. Es un factor muy común. Muchas personas han logrado levantar sus viviendas, han logrado mejorar sus viviendas por medio de las remesas. Y como cuarta conclusión, ¿verdad? Tenemos de que se deben de considerar, como les decía, que el sector de las remesas como una parte muy importante de la economía,
son personas que siempre están dispuestas a utilizar ese dinero extra que reciben para satisfacer sus necesidades y se deben de lanzar, ¿verdad?, planes muy efectivos y tienen que ser muy atractivos para que esas personas obtengan mayor beneficio y ofrecerle esos planes de inversión de ahorro por parte del sector financiero y, ¿por qué no?, por el parte del sector gubernamental y así, ¿verdad?, tengan mucho mayor seguridad a la hora de la inversión de sus recursos. Y con esto terminaríamos. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer que estés con nosotros. Claro Ya, que sí. lo que pasa es que tenía, tenía desactivado el video. Ok, ya estoy aquí. Es importante toda esta gama de información que nos acabas de compartir porque realmente esa es una situación cotidiana en los países centroamericanos y sudamericanos. Entonces es importante saber cómo las personas desde su nivel macro les puede afectar o puede también hacer uso de ellos y no simplemente hacer este punto de consumo y también a nivel micro. Así que es muy importante pensar en hoy y también pensar en el mañana. Para mí ha sido un Claro, gran placer que nos hayas acompañado este jueves 6 de octubre del año 2020, el tercer año del Maratón de Educación Financiera. maratón. Así que para mí ha sido un gran placer, Luis. Les agradecemos a las personas que nos acompañaron y que posteriormente van a ver esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Y recuerden que las finanzas están cada vez más cerca de todo. Buenas noches. Cerca de nos. Buenas noches.